Gloria a Dios, buenos días hermanos, bendiciones. ¿Cómo están? Qué bueno estar en esta mañana. Ahora estábamos recordando, sí, hace bastantes años Dios nos dio el privilegio de conocer a los pastores desde que estaban allá por el lado de la Gallera. Entonces, hace ratito ya, hace bastante. Y gracias a Dios siempre hemos tenido una buena comunicación a través del tiempo. A veces se distancian un poquito ellos, a veces yo, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos y siempre tenemos algún tipo de comunicación. Bueno, prepare su corazón para creer, prepare su mente para entender y prepare su espíritu para recibir la palabra en esta mañana. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos das la oportunidad de poder compartirla, Señor, que sea sembrada en nuestros corazones. Espíritu Santo, toma nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra vida, y que esta mañana podamos ser confrontados por el poder de tu palabra. Amén y amén. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. En la mañana no di el título, pero ahora sí lo voy a dar. El título es El amor del Padre. El amor del Padre, basado en la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido, como le han llamado algunos, ¿verdad? En realidad yo le hubiera puesto la parábola de los dos hermanos, porque son dos hermanos los que están involucrados en esta parábola. Tienen Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice, un hombre tenía dos hijos, ¿verdad? Y ahí empieza la historia del hijo pródigo. Pero para entenderla mejor, nos vamos a devolver un poquito al versículo 1, porque necesitamos entender a quién le está hablando Jesús esta parábola. Es importante entender el trasfondo para poder comprender por qué Jesús dirige esta parábola. Es más, si usted se va al último versículo del capítulo 14, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. ¿Cuántos tienen oídos? No solo orejas, ¿verdad? Las orejas es para los tapabocas, pero el oído es para oír la palabra del Señor, ¿verdad? Es importante porque el Señor nos hace un llamado. Hace un llamado a todos aquellos que están dispuestos a escuchar el mensaje de salvación, de esperanza y de redención. Amén. Amén. El Señor está haciendo un llamado esta mañana para todas aquellas personas que quieran escuchar el mensaje de esperanza, de salvación y de arrepentimiento. En la historia, Jesús que empieza a hablar de los dos hijos, ¿verdad? De que un padre tenía dos hijos. Vamos a ver que Jesús es el Padre, el Dios poderoso, ¿verdad? Que el hijo menor es el hijo pecador, ¿verdad? Y que el hijo mayor se está refiriendo a los fariseos, el hijo menor a los publicanos y a los pecadores, y el hijo mayor a los fariseos. Pero Jesús utiliza unas parábolas antes de la parábola del hijo pródigo. En el versículo 1 vemos que Jesús está dirigiéndose, dice versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y ¿quiénes? Pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Porque los pecadores y los publicanos estaban interesados en escuchar el mensaje de salvación. Pero ¿quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran los pecadores? Bueno, los publicanos eran los rechazados, eran como la escoria de la sociedad. Nadie los quería, los habían echado de sus familias, de la iglesia. Eran cobradores de impuestos. Usted sabe que a los cobradores de impuestos, ¿verdad? Nadie los quería. Eran como lo peor de lo peor, ¿verdad? Pero también tenemos a los pecadores. ¿Cuántos pecadores habían? No sabemos, ¿verdad? Pero habían
pecadores en ese lugar, y sencillamente se está refiriendo a los homicidas, ¿verdad? A las prostitutas, a todas aquellas personas que de una u otra manera ocupaban el rango más bajo en la sociedad, en la actividad, ¿verdad? Inmoral según el pueblo o la ley, ¿verdad? Eran todos aquellos pecadores, ¿verdad? Que nadie se asocie con personas así. Que nadie se asocie con personas así, ni siquiera se acerquen a la ley de Dios. Entonces Jesús le está hablando a los publicanos, a los pecadores y a los escribas y a los fariseos. Una vez entendiendo el trasfondo, entendiendo a quién le está dando el mensaje Jesús empieza a hablar acerca de las parábolas. Porque Jesús era intencional, ¿verdad? Jesús todo lo hacía intencionalmente. Entonces, Él escuchó algo que dijeron los fariseos. En el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús está escuchando esto y lanza unas parábolas acerca de la necesidad de la salvación, porque ellos creían que para entrar al cielo, para entrar al reino de Dios, había que cumplir, los fariseos, una serie de requisitos, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos. Pero Jesús está hablando acerca de la salvación, de la redención, de la misericordia y de el perdón. Los fariseos eran los maestros de la ley, ¿verdad? Los que, según ellos, tenían el conocimiento total y lo que se debía hacer para entrar al reino de Dios. Pero Jesús lanza 3 parábolas. Una de esas parábolas es acerca de la oveja perdida, otra de la moneda perdida y otra es acerca del hijo pródigo. Y todas estas parábolas hablan acerca de recuperar algo perdido. Algo perdido. Todas nos enseñan una gran verdad acerca de la importancia del arrepentimiento y del gozo que trae la salvación al corazón de Dios. Y dice el versículo 6 del capítulo 15, hablando acerca de la oveja, al llegar a casa, después de que la había encontrado, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Porque dice, he encontrado mi oveja, gócesen conmigo. Usted sabe que cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Solo por uno habrá gozo en el cielo. El Señor no está esperando que se arrepientan 10,000, 100,000, 5,000. Con uno que se arrepienta hay fiesta en los cielos. Y entonces dice, y cuando la encuentra, hablando de la moneda, se reúne con sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vea que hay gozo delante de los ángeles, no solamente delante de Dios, sino delante de los ángeles en el cielo. Cuando alguien se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Pero los fariseos no entendieron esto. Ellos no querían entender esto. Ellos estaban juzgando porque Jesús estaba hablando con publicanos y con pecadores. Hay gozo en el corazón de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay celebración en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor nos quiere enseñar la necesidad de encontrarnos con el gozo de la salvación. Y ahora sí, el versículo 11 dice, un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos. Nos está hablando de 2 tipos de pecadores. El pecador pródigo o el hijo pródigo, aquel rebelde que abiertamente declara su pecado,
que no le importa que lo vean, el que se expone, el que es descarado. Ese es un tipo de pecador, el pecador pródigo. Pero también está el otro pecador, el hermano mayor, que ese es el pecador secreto. El que no quiere que nadie se dé cuenta, el que hace las cosas a escondido, el que es de apariencia, quiere ser visto como moral religioso, quiere ser visto como espiritual, quiere ser visto como justo, pero no es menos que el otro, solamente encubre el pecado. Pero la Biblia dice que el que encubre el pecado no prosperará, amén. Pero el que lo confiesa alcanza misericordia y se aparta. Él aparenta ser el hijo bueno, el que se queda en casa. Pero el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Qué clase de hijo verdad? Decirle a su padre que le diera la parte de los bienes que le correspondían. Usted sabe que la tradición judía no permitía entregar los bienes antes de que el padre muriera. ¿Qué es lo que está haciendo este hijo? Le está faltando el respeto a su padre, diciéndole: Padre, te prefiero muerto, porque muerto vales más y me puedes dar lo que me corresponde. Este era un hijo irrespetuoso, egoísta. ¿Qué hiciera usted si su hijo le dice: deme la parte de lo que me corresponde, cuando la ley decía que se entregaban los bienes hasta que el padre muriera? Él ve a su padre como un impedimento, como una restricción, como un estorbo. Él quiere libertad, él quiere independencia, él quiere el dinero y lo quiere ahora. A él no le importa el sacrificio de su padre. A él no le importa el esfuerzo que su padre hizo para adquirir todos los bienes que durante muchos años había adquirido, porque dice que era un hombre rico. Pero su padre, dice, les repartió los bienes. ¿Qué? Les repartió los bienes. Eso no puede ser. ¿Qué clase de padre hace eso? Y el honor del padre, el honor del hombre, ¿qué iban a decir? ¿Qué iban a mencionar en la sociedad acerca de este hombre? Pero dice que este muchacho, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí disfrutó la vida viviendo felizmente. No dice eso, me van siguiendo con la lectura. Dice que juntándolo todo, o sea, usted sabe que para poder hacer efectiva una herencia rápido hay que venderla y venderla barata, ¿verdad? Para poder adquirir el efectivo. Entonces él menospreció la herencia, la vendió barata y dice que se fue a una provincia apartada. Él se fue lejos para salir del control de su padre, para que nadie lo viera, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Usted sabe que hay mucha gente que se quiere alejar de Dios y se está alejando de Dios para vivir perdidamente. El corazón de Dios se duele cuando el hombre vive perdidamente. Un día Dios le dijo a Noé: me arrepiento de haber hecho a la humanidad. Dice que le dolió en su corazón porque la gente vivía perdidamente, y le dijo: Noé, construye un arca porque voy a destruir esta generación. Y Noé empezó a construir un arca y empezó a advertirles: viene un diluvio, viene un diluvio. Porque la gente estaba viviendo perdidamente. Dice 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero hay gente amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Hay gente que prefiere estar en el mundo y vivir en el mundo
Pero dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hay mucha gente viviendo bajo los deseos de la carne, que le han dado rienda suelta a su carne y viven como si Dios no existiera. Hay mucha gente que vive bajo los deseos de los ojos. ¿Qué cosas quieren ver los ojos? ¿Qué cosas estás viendo cuando se cree o se supone que nadie te está viendo? ¿Qué cosas estás haciendo cuando nadie te ve? Los deseos de los ojos, ¿a dónde te está llevando tus ojos, tu mirada? Dice la vanagloria de la vida. Estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y hay mucha gente atrapada en las cosas del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre haciendo la voluntad de Dios? Dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí vivió perdidamente, desperdició todas las cosas. Pero cuando todo lo hubo bien gastado, mal gastado, se vino el coronavirus, ¿verdad? Le cambiaron las circunstancias. Él no sabía que se iba a enfrentar a una situación. Dice que cuando todo lo hubo mal gastado, vino un hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a tener una necesidad, comenzó a tener problemas, comenzó a enfrentarse con la realidad de la vida, porque va a llegar un momento en la vida donde tus decisiones te van a alcanzar. Si son buenas, vas a recibir buenos frutos, pero si son malas, vas a tener problemas. Y se vino una hambruna y empezó a vivir como un mendigo, porque dice que se fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, a un ciudadano el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vea qué bajo está cayendo. Cuando uno se aparta de Dios, ¿sabe? El enemigo lo que quiere hacer es destruir la vida de las personas. Dice que el diablo vino a matar, vino a hurtar y a destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero Él está ahí cuidando cerdos, maloliente, en una condición deplorable. Para un judío, el cerdo era un animal inmundo. Ahora está ahí con los cerdos. Y dice que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ningún cerdo le dio comida, ¿verdad? Cuando le pedía a los cerdos comida, ¿qué le decían los cerdos? No. Pero nadie le dio nada. Con una necesidad muy grande, con una situación muy difícil. A veces nosotros pasamos situaciones difíciles, nos enfrentamos a circunstancias difíciles por nuestras decisiones. Pero dice versículo 17, y volviendo en sí, dijo. Y aquí empieza el proceso de restauración de la vida de este hombre, porque necesitamos volver en sí. Necesitamos volver en sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que vuelve en no, ¿verdad? Y en lugar de levantarse va para atrás y va para atrás y va para atrás. Pero él dijo, oiga, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Se acordó de que un jornalero en la casa de su padre vivía mejor que él. Y un jornalero, usted sabe que es un jornalero. Es el que trabaja por el salario de un día. Un jornal, como le dicen, ¿verdad? Va, trabaja, le pagan y el día siguiente vuelve a ver si hay trabajo.
Y dice, por lo menos quiero ser un jornalero en la casa de mi padre, porque yo sé que allí hay abundancia de pan. Él estaba desesperado, él no sabía qué hacer. Y dice, aunque por lo menos como jornalero, ¿sabe? Él se acordó que su padre era un padre misericordioso y que bendecía a sus siervos y que bendecía a los jornaleros. Él tenía un padre generoso, él tenía un padre bueno, y ahí comienza a reconocer la bondad de su padre, porque nuestro padre es bueno, Dios es bueno, él es misericordioso, él es poderoso. Y yo aquí muriéndome de hambre, y yo aquí con tanta necesidad. Qué necesario es que nos volvamos a Dios. Qué necesario es que volvamos en sí, reaccionemos y volvamos nuestra vida a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Me levantaré. Toma una decisión, me voy a levantar. Tome la decisión, me voy a levantar. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a confiar en la misericordia de mi Padre. Voy a confiar en la bondad de mi Padre. Voy a confiar en la compasión de mi Padre. Voy a confiar en que Él es bueno, es misericordioso. Me levantaré. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, porque mis pecados son tantos que llegan al cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para él había perdido la posición de hijo. Él había perdido los derechos que tenía como hijo. Él había perdido todos los beneficios de ser hijo, porque se había ido, se había apartado de su padre, se había alejado de su padre. He perdido los privilegios, ya no tiene los derechos. Él no puede pedir gustos, él no puede exigir nada, él lo perdió todo. Ya no puede ser un miembro de la familia. Solo pido que mi Padre tenga suficiente misericordia para que me permita trabajar como un jornalero. Algún día le pagaré todo lo que le debo. Y entonces dice, y levantándose, vino a su padre. Eso me trae a la memoria aquella historia de un hombre que le decía a su hijo, un hijo que había crecido, que había conocido a Dios, que había sido educado en las cosas de Dios, pero andaba en rebeldía. Y su padre le decía: hijo, el día que yo me muera probablemente vas a vender todos los bienes, vas a vender la casa, el carro, vas a vender la finca y te vas a gastar todo. Y el hijo le decía: oh, mi tata, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? Sí, yo sé que un día cuando yo me muera, usted va a vender todos los bienes y los va a malgastar. Y así pasó el tiempo, y el padre, cada vez que veía a su hijo en desobediencia, le recordaba. Un día lo llaman al hijo, le dicen: su padre está a punto de morir y lo está llamando, quiere hablar con usted. Él fue, se acercó a su padre, y su padre le volvió a repetir las mismas palabras y le dijo: yo voy a morir, pero yo quiero que usted me haga una promesa hoy. En el momento que yo muera, yo sé que vas a gastar todos los bienes, pero te voy a pedir un favor. No vendas el granero, no vendas la propiedad que está en el granero. Ahí en el granero, le dice, he preparado una horca. Ese día, cuando usted ya se haya gastado todo, vaya al granero, suba hacia el andamio, meta la cabeza en la horca y tírese de ahí, por favor, prométamelo. Y entonces dice que ese día le prometió a su padre que lo haría. Y en efecto, el padre murió, se gastó todos los bienes, desperdició todo. Y un día dijo: mi padre tenía razón.
He gastado todo, lo he perdido todo, he desperdiciado todo. Por lo menos en eso voy a ser fiel a mi padre y le voy a obedecer. Y dice que él se fue al granero y mientras iba caminando hacia la horca, él iba diciendo: si tuviera una segunda oportunidad, si tuviera una oportunidad, si Dios me diera una oportunidad. Pero aún así dice que él subió a la horca. Cuando estaba ahí, metió el mecate, la soga en su cuello. Y estando ahí dijo: si tuviera una segunda oportunidad, pero por lo menos le voy a cumplir a mi padre la promesa que le hice. Dice que metió el mecate en su cuello y se tiró. Y cuando se dio cuenta cayó al suelo porque era una horca falsa. Entonces dice que empezó a caerle dinero, empezó a caerle joyas, empezó a caerle riqueza. Y en eso también le cayó un documento que decía: hijo, esta es tu segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Él siempre nos va a dar una oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Y este joven se levantó y dice: se levantó y vino a su padre. ¿Sabe que hay que levantarse? Hay que levantarse esta mañana y tomar decisiones. Tenemos que levantarnos y tomar la decisión de regresar a nuestro padre, porque dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Yo me imagino a este hombre esperando, asomado por la ventana, saliendo al corredor. ¿Cuándo será el día en que venga, en que llegue mi hijo? Él está buscando. Dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando aún estaba lejos, su padre fue movido a misericordia. ¿Sabe que la misericordia de Dios es tan grande sobre nosotros? Él es movido. Cuando Jesús se encontró con la viuda de Naín, que iba a enterrar a su hijo, había perdido a su esposo, ahora está perdiendo a su hijo, va para el cementerio. Jesús se encuentra con la mujer porque él va con los discípulos a la ciudad y se topan de frente. Y cuando Jesús la ve, dice la Biblia que él fue movido a misericordia, porque él tiene misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de usted. Él tiene misericordia de la humanidad, porque él vino a buscar. Él anda buscando. Él anda detrás suyo. Él anda detrás de su familia. Él anda detrás de sus hijos. Él anda detrás de nosotros porque él quiere salvar lo que está perdido. Y dice que corrió y se le echó sobre su cuello y lo besó. Hay una versión que dice que lo llenó de besos. Lo llenó de besos. A él no le importó el olor de su hijo, el olor a cerdo, tal vez el olor a orines, tal vez el olor a quién sabe qué tantas cosas. Él no le dijo: hijo, usted ha sido un hijo malo, ha sido un hijo rebelde, mejor váyase de aquí, vaya, busque trabajo, vaya, vea qué hace con su vida, vaya y se arrepiente en polvo y ceniza, vaya. Él no lo rechazó, más bien dice que lo abrazó, lo llenó de besos. Ese es el amor del Padre, que cuando venimos a Él nos abraza. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa si has pecado. Si usted se vuelve a Dios, Él lo va a recibir y lo va a llenar de besos y de abrazos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes vimos que él había preparado lo que le iba a decir al padre, y dentro de las cosas que él iba a decir es: hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no le dio tiempo que él dijera: hazme como uno de tus jornaleros, sino que inmediatamente dice que, pero el padre le dijo a sus siervos: vamos, siervos, salgan, saquen el mejor vestido y vestirle, porque vístanlo, dice, con túnica. ¿Sabe qué significa la túnica? ¿Sabe qué significa el vestido? ¿Sabe qué significa esto? Dignidad.
Dignidad, eso significa dignidad. El Señor le está devolviendo la dignidad y le dice, y pongan anillo en su mano. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa autoridad, que Él está devolviendo la autoridad. Él está restaurando la autoridad con su hijo. Ahora su hijo puede volver a firmar cualquier documento. Y también le dice, pongan calzado en sus pies. ¿Sabe qué significa el calzado? La relación de padre e hijo. Porque los siervos no usaban zapatos. ¿Sabe que los jornaleros no usaban zapatos? Los pobres no usaban calzado. Pero el hijo sí usaba calzado. Y él dijo, pongan calzado en sus pies. Denle dignidad, denle autoridad, denle responsabilidad. Porque este es mi hijo muerto. Pero ahora vive. Como la gracia de Dios triunfa sobre el pecado, ¿verdad? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él nos da gracia cuando venimos a Él arrepentidos. Él nos da gracia porque nos da ese perdón, nos da esa limpieza. Porque dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, con la justicia y la santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos con el nuevo hombre. Y traigan el becerro gordo, dice, y mátenlo y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Porque este es mi hijo muerto. Él estaba muerto. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzó la fiesta. Comenzó el cha-cha-cha. ¿Ah? Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Qué lindo, ¿verdad? Que es Dios. Qué amor tan grande, qué misericordia tan grande. Y comenzaron a regocijarse. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Cada vez que alguien se arrepiente de todos sus pecados, hay fiesta en los cielos. Pero de pronto, ¿sabe quién apareció? El hijo mayor. Y habíamos dicho que el hijo mayor era el que representaba a los fariseos, ¿verdad? Y el hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. Usted sabe qué sorpresa, ¿verdad? Para el hijo mayor. Escuchó música y danzas. Vea que si había fiesta, había baile, había buena música. Era gente rica, tenían de todo, podían hacerlo. Y entonces dice que llamando a uno de los criados, claro, probablemente llegó y se asombró de ver el fiestón que había. Y entonces le preguntó y le dijo que qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se alegró tanto que le dijo, vamos para la fiesta. No, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se enojó. ¿Sabe que los fariseos estaban enojados con Jesús porque recibía a publicanos y a pecadores? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y ¿qué le decía? Le rogaba para que entrara. Vamos, hijo, es tu hermano. Estaba perdido. Andaba lejos, ha regresado. Entre a la fiesta conmigo, entre a la fiesta. Hay un momento donde el Padre todavía tiene la puerta abierta, donde está rogando, donde está intercediendo, donde te está llamando. Vengan, vengan, la puerta está abierta, pero va a llegar un momento donde la puerta se va a cerrar, donde va a ser muy tarde. El tiempo es hoy, el tiempo es ahora, porque Cristo viene. Hay que prepararse, hay que entrar.
y dice que el padre le rogaba: vamos, hijo, entre conmigo, vamos a la fiesta, celebremos con su hermano, vaya, salúdelo, abrácelo, dele la bienvenida. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años tu siervo. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Vea cómo le saca en cara más bien, y le dice: ha desperdiciado todos los bienes en rameras, y para mí nunca ha habido nada. Entonces él le dijo: tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué linda historia, ¿verdad? Qué buena historia nos cuenta Jesús. Esta es una de las historias más grandes que Jesús ha contado y que todos nos sabemos. Desde que estamos niños nos cuentan esta historia. Pero se acabó la historia. Usted pasa al capítulo siguiente y ya Jesús deja de hablar de esa historia. ¿No le parece a ustedes como que algo faltó en esta historia? ¿Verdad que sí? Como que no tiene un final feliz, porque el hijo mayor quedó enojado, quedó afuera. ¿Qué le parece a ustedes si le hacemos el final a esta historia? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Le hacemos un final? ¿Sí? Amén. Le vamos a hacer un final a la historia. No le vamos a agregar a la palabra, solamente le vamos a hacer un final a la historia, porque vean cómo quedó. Sin final. Entonces sucede lo siguiente: el padre le está rogando: hijo, entra a la fiesta, vamos, disfrute, salude a su hermano, comparta con él, dele la bienvenida. Entonces el hijo mayor dice: bueno, padre, la verdad es que sí, tienes razón, me he portado yo mal contigo también, perdóname, he cometido un error. Y entonces se abrazaron padre e hijo ahí y entraron a la fiesta a disfrutar de que su hermano había llegado. ¿Qué les parece la historia? ¿Les gusta el final? Sí, amén. ¿Está bonito? Pero a mí no me suena mucho esa historia, ese final. ¿Qué le parece si le hacemos mejor otro final? Usted sabe que en el antiguo, o más bien en aquellos tiempos, habían historias paralelas, que eran historias que iban paralelas a algunas historias bíblicas. Y entonces acostumbraban a contar historias paralelas y hacerle finales a los temas. Vamos a hacerle otro final, a ver qué le parece. Entonces el hijo está hablando con su padre y su padre lo está convenciendo de que entre a la fiesta. Y entonces le está diciendo: entre a la fiesta, celebre, hable con su hermano, dele la bienvenida, recíbalo. Vamos, hijo, entre a la fiesta. Pero su hijo, enojado, le reclama a su padre y le dice: no, padre, usted a mí no me quiere, usted a mí me ha despreciado. Vea lo que ha hecho mi hermano y usted lo recibe con una fiesta, y a mí nunca me has hecho nada, a mí nunca me has dado nada. Padre, no te quiero, eres malo conmigo. Y ha tomado un madero y lo ha golpeado fuerte a su padre con ese madero y lo ha clavado ahí y lo ha llevado a una cruz, y ahí le ha quitado la vida a su padre. ¿Sabe que en realidad eso hicieron con Jesús? ¿Sabe que en realidad eso hicieron con Él?
Ese es el final verdadero de la historia. Él entregó su vida en una cruz. Él vino a predicar y hablar acerca de la misericordia del amor. Sin embargo, le quitaron su vida. Entregó su vida por amor a usted, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué amor más grande es el amor del Señor. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como oveja, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. ¿Cree usted en Él? ¿Cree usted en Él? Necesitamos creer en el amor y la misericordia. Yo no sé cuál es su situación, su circunstancia. Yo no sé si usted está pasando problemas. Yo no sé si usted se ha alejado de Dios porque tal vez ha descuidado su salvación, tal vez ha pecado, tal vez se siente sucio, tal vez se siente culpable. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que la puerta está abierta y el Señor le está diciendo: hoy es el día aceptable de salvación. ¿Qué le parece si se pone de pie y los músicos pasan, por favor? Y mientras adoramos al Señor,